es el Día Internacional de la Educación. Una de las definiciones que se da de la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con su cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Y a pesar de que la educación es un derecho humano y un bien público, en la actualidad hay 244 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizar y 771 millones de adultos que son analfabetos. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la educación en diferentes culturas, la diferencia que hay con la educación de nuestro país y de cómo ha evolucionado la educación en España en los últimos años. Para hablar de esto y de mucho más, contamos hoy con María Ortega Escuder, profesora y autora del libro A mi yo adolescente. María acaba de volver a España después de pasar los últimos meses viajando por Asia, África y Sudamérica, donde ha estado viendo diferentes modelos de educación. Así que, bienvenida María, muy buenas, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Pues bien, aquí deseando tener esta conversación contigo en un día como es hoy, que es el Día Internacional de la Educación. Pues bueno, deseando que nos cuentes, ¿no? Y que nos hables de cositas que hayas, no sé, conocido, de cosas que hayas aprendido, de las diferentes culturas y de la educación de estas, ¿no? Así que, bueno, bien llegada a España. Sé que has estado, ¿cuánto tiempo has estado fuera, María? Pues bueno, más o menos unos 4 meses, no llega, pero sí, mucho tiempo. Y lo que decías, ¿no? Sobre todo en este tiempo, lo que, de las cosas que más me he dado cuenta, ¿no? De cómo te cambia la vida o cómo te limita el lugar donde nazcas para recibir un tipo de educación u otro. Y esto luego sí o sí te va a condicionar tu futuro. Entonces, creo que por eso un día como hoy deberíamos recalcar la importancia que tiene la educación, ¿no? Que a veces dejamos de tenerlo en cuenta, quizá porque aquí sea algo totalmente normalizado, pero como luego ves la situación de otros países y dices, ostras, qué importante es, ¿no? Joder, a mí una de las primeras cosas, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, que me intriga, ¿no? Y que sí que me gustaría que contaras es ¿qué es lo que más te ha impresionado o así de una, ¿no? De primera, de los países donde has estado, ¿qué es lo que más, y hablando de educación, claro, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Pues me ha impresionado muchas cosas. Pero conocí a una niña que estaría cursando lo que aquí sería más o menos tercero de la ESO y me contaba cómo cada día para llegar al sitio donde estudiaba tardaba unas 2 horas entre un trayecto que hacía caminando, otro bus que tenía que coger, bueno, varios transportes públicos y mucho trayecto andando por caminos a lo mejor de tierra. Y, y claro, yo lo veía de admirar, ¿no? De decir, ostras, que esta niña dedica como mínimo 4 horas cada día en ir a un sitio para recibir una educación. Y ella me decía que ella lo hace con mucho gusto porque es muy consciente que necesita tener esos conocimientos para salir de la situación en la que estaba. Entonces, ahí se me puso la carne de gallina porque dije: "Ostras, y nosotros aquí con las facilidades que tenemos, que muchas veces para llegar al colegio o al instituto podemos incluso ir andando porque lo tenemos cerca de nuestras casas o simplemente un trayecto corto en transporte público o incluso a veces en el coche nos lleva algún familiar". Entonces, me di cuenta de cómo aquí con las facilidades que tenemos y la pereza que nos da ir a recibir esa educación, ¿no? Que además es gratuita. Y cómo esta niña, con lo pequeña que era, ya era consciente de que necesitaba hacer eso, que no era para ella tanto sacrificio, sino que lo veía como la recompensa que luego tendría.
Y eso me hizo darme cuenta de cómo aquí no tenemos algo, un recurso muy fácil y no somos conscientes de ello, no lo valoramos ni lo agradecemos lo que deberíamos, ¿no? Porque además vivimos en uno de los países donde el acceso a la educación es de los más sencillos y a nivel mundial es de los mayores, de los mejores del mundo. Entonces, esto es uno de los casos que más me impresionó. Luego sí que he visto, pues bueno, lugares donde tienen muy pocos recursos, en aldeas donde pues viven, por ejemplo, etnias de diferentes países y bueno, una de las personas del poblado es el que ejerce el papel de profesor o profesora y los niños a lo mejor dan clase pues allí en el poblado, algunos tienen el recurso de un edificio como tal para dar la clase, pero otros no y lo dan al aire libre. Entonces he vivido diferentes situaciones, pero ya te digo, hablar con esta niña creo que fue de las situaciones que más me marcó. Claro, claro, entiendo que además incluso estamos comparando con España, pero que también incluso en los diferentes sitios que has estado, tanto de Asia, África y Sudamérica, ¿no? Incluso entre esos sitios habrás encontrado diferencias también en la educación, o Sí. ahí son más similares que entre Sí, ellos. por ejemplo, en las zonas que pude visitar de Asia, bueno, en concreto del sudeste asiático, vi como los adultos sí que son mucho más conscientes del papel que tiene la educación, entonces los niños empiezan mucho más temprano, a lo mejor con unos 3 4 años, es decir, similar aquí. Eh, en la mayoría de lugares tiene prioridad que los niños vayan al colegio. Y la educación sí que, por ejemplo, es conocido, ¿no? En Asia es en muchos sitios como mucho más estricta. Le dan esa importancia a que los niños adquieran ciertos conocimientos y a cada edad. Pero luego, por ejemplo, en otros sitios también es verdad que no podemos generalizar en que sea solo un país o una región, sino que hay ciertas zonas, ¿no? De países, sobre todo en las zonas más rurales, en que los niños, por ejemplo, no son escolarizados tan pronto. Hay algunos en que a lo mejor la escolarización empieza a partir de los 8 o 9 años, porque antes los niños son utilizados como mano de obra. Entonces, luego, por ejemplo, a lo mejor reciben unos años de educación, pero claro, ya han empezado más tarde. Y luego, pues no todos acceden a estudios superiores. También, por ejemplo, la educación en esas zonas muchas veces es más enfocada al conocimiento práctico Mm. de, de que ellos luego puedan utilizar, ¿no? Sí, de lo que van a necesitar, ¿no? Para... Exactamente, pero sobre todo eso, que la edad de escolarización suele ser más tarde, bastante más que aquí, y lo que sí que vi es que en muchos lugares de Asia sí que empezaban mucho más temprano, pero ya te digo, tampoco puedes generalizar, ¿no? Porque es lo que he visto yo de algunos países y de algunas zonas en concreto. Claro, es que, bueno, estamos hablando de algunos, hay muchísimos más sitios, obviamente, que estamos generalizando, pero bueno, vamos a hablar de lo que tú has visto. Me resuena, por ejemplo, lo que hablas lo que decías antes de algunas aldeas en las que ni siquiera hay infraestructura, ¿no? Sino que dan la formación, digamos, se ocupa alguien algún adulto de la aldea de dar esa formación. Me recuerda un poco, supongo que quizás sí fueron los inicios, ¿no? de la educación. Entiendo que ahí no enseñarán ecuaciones, sino que al final, no sé, ahora nos cuentas, ¿no? Pero es más como trasladar los conocimientos, ¿no? Y la historia de la aldea y, ¿no? A los más pequeños, ¿no? De trasladar esos conocimientos, que supongo que es como empezó la educación, ¿no? Un poco en aquella
en antigua Grecia sería, ¿no? De los conocimientos, del pensamiento, ¿no? De la reflexión, de tal. No me lo imagino así, no sé si en esas aldeas ocurre eso, tipo debates, que los niños levanten la mano, que digan, se le transmite los conocimientos que la persona adulta tiene y ya está. No sé si hay algo. Sí, no, sobre todo se transmite mucho la cultura y las tradiciones que han tenido, pero sí que algo que destacaría es que en muchos de los sitios que vi, por ejemplo, desde pequeñitos, el que aprendan otros idiomas, como el inglés. Porque, claro, al final, por ejemplo, África, en muchos sitios, mm, muchas de esas personas acabarán viviendo seguramente de sectores como el turismo. Entonces, claro, cómo importante es que alguien sepa hablar inglés, ¿no? Porque es muy difícil que un extranjero vaya allí y sepa hablar cualquiera de los dialectos que ellos utilizan, ¿no? Entonces, el que ellos tengan herramientas para luego en un futuro defenderse, porque solo con que una persona sepa inglés, por ejemplo, y sepa explicarte a ti algo sobre su cultura, ya va a hacer que tenga de alguna manera un trabajo, ¿no? El comercio. Allí, por ejemplo, mucho del trabajo que hay, aparte de la agricultura o la ramadería, suele ser la artesanía también. Entonces, claro, si ellos quieren vender todas esas artesanías a un turismo, lo más normal es que necesiten esa manera de comunicarse. Entonces, creo que eso ya empiezan a tenerlo bastante en cuenta. Y claro, lo que yo conocí es que, por ejemplo, si yo iba a visitar una aldea, a lo mejor sabían inglés una o dos personas. Entonces, claro, esas personas son las que a ti te explican un poco y el resto están allí, pero claro, no te puedes comunicar con ellos, es muy difícil. Claro. Entonces, si ellos ven que de alguna manera el turismo puede ser una fuente de ingresos para el futuro, creo que es importante que empiecen a potenciar y a trabajar eso, como puede ser, ya te digo, sobre todo el que tengan otros idiomas para comunicarse, inglés, francés, español, cualquiera en general, ¿no? Pero el que más vi que se está desarrollando es el inglés, claro. Claro, claro, claro. Al final, lo que hablábamos, ¿no? Lo que decíamos al principio, que la educación al final tiene que ver con adquirir conocimientos y mejorar a nivel, pues eso, intelectual, ¿no? También, pero dependiendo mucho y totalmente anclado a la cultura y a la sociedad donde se vive, ¿no? Creo que por eso quizá también haya tantísimas diferencias entre una cultura y otra, entre unos países y otros, entre un continente y otro, en temas de educación, ¿no? Al final no hay una base, o sea, ¿cuál sería lo que une? O sea, pero claro, educación universal no puede existir, o sea, quiero decir, no. Bueno, sí, a lo mejor, ¿no? El conocimientos es que se me ocurre, no sé, de sumar, de idiomas, matemáticas, o sea, quiero decir, aquí queda como, estamos hablando, pensando en la educación de aquí, de España, ¿no? Y la que hemos tenido nosotros, la que están teniendo ahora pues todos los niños y los jóvenes aquí en España. ¿Hay alguna, cuál sería la semejanza? ¿Hay algo que las une a todos? Que uniera a todas las culturas. Pues ahí no sé decirte porque es que sí, a nivel asignaturas o materias puede haber algunas que compartamos a nivel mundial, ¿no? Pero claro, es que esto es tan complejo porque hasta las mismas matemáticas, ¿no? Que tú dirías, bueno, esto es mucho más, mm, no simple, a ver cómo lo digo, ¿no? Pero es como, bueno, que más o menos que todo el mundo debería hacer lo mismo para obtener un resultado, ¿no? En alguna operación matemática o lo que sea. Claro, hasta eso mismo cambia de un país a otro, porque depende de dónde estés, te van a explicar las matemáticas de una manera totalmente diferente. De ahí también a los idiomas, ¿no? Si todos podemos estudiar los mismos idiomas y al final
coincidiremos en que podemos comunicarnos, pero la manera de enseñarlos también es diferente. En unos, por ejemplo, puede ser el conocimiento mucho más teórico, en otros mucho más práctico, no sé, Bueno, cambiando. La metodología es totalmente distinta de un sitio a otro. Yo creo que lo que, bueno, esto es subjetivo y ahí yo creo que es mi opinión, ¿no? Para mí, por ejemplo, la educación es lo que te abre las puertas a conocer cosas que a lo mejor todavía no conoces, ¿vale? Por ejemplo, y de ahí que el desarrollar un pensamiento crítico. Tú puedes ser pequeño y que te enseñen conocimiento a nivel mundial que en ese momento no eres capaz de ver, pero que bueno, que tú sabes que existe y que puedes verlo o que puedes llegar a ese tipo de información. Cuando no tienes esa educación, esos recursos, la mayoría de cosas ni siquiera sabes que existen, ¿no? Es un poco lo que yo he observado en los países que he estado o en países que puedes decir del tercer mundo en vías de desarrollo donde existe mucha pobreza. ¿Cuál es el principal problema? La ignorancia, ¿no? Ellos tampoco saben, por ejemplo, que existen otras cosas o los recursos que tienen. Hay muchos países que en recursos, en materias primas son muy ricos, pero como la gente que vive en esos países no es consciente de ello, no sacan ese potencial, ¿no? Pueden aprovecharse otras personas o otros países o lo que sea, pero esas personas que dices, ¿cómo puede ser, no? Que en países que a nivel de materias son tan ricos y la gente vive en una pobreza y miseria absoluta. claro. ¿Por qué? Porque no saben que, no saben que a lo mejor existen otras cosas y dos, no saben o el potencial que tienen o cómo sacar ese potencial, ¿no? O cómo aprovechar esos recursos que pueden tener. Sí. Si no saben la importancia que le da el resto del mundo a esos recursos que ellos tienen, si tú no lo sabes y yo te hago pensar que lo que tienes no vale nada, pues seguramente tú vivas pensando que no vale nada. Para mí ahí está la diferencia en eso, ¿no? En que tú seas consciente de ello y que sobre todo que tú luego seas capaz de cuestionarte ciertas cosas. Claro. Bueno, yo iba a decir que así según lo estaba pensando se me ocurría que, bueno, obviamente algo que sí que es un conocimiento que se traslada, ¿no? Y que a nivel de educación creo que sería el primero, así que me ha venido según te estaba haciendo la pregunta antes, obviamente es el idioma, ¿no? Y saber leer y escribir. Creo que eso sí que es, o sea, pensando en algo, en alguna semejanza, ¿no? Que pueda tener todas y que algo básico que sí que se esperaría de cualquier educación, ¿no? Y en cualquier sitio del mundo, sería que las personas, o que los niños en este caso, niños y adultos, obviamente, es que al menos aprendan y sepan, ¿no? Hablar y escribir en su lengua, en su idioma. Luego ya pues pasaríamos a idiomas y demás. Y hablando de lo que tú dices, y que creo que sí que, pues obviamente tiene mucha lógica, creo que algo también básico sería aprender o enseñarle a la gente sobre, pues eso, sobre esos recursos y sobre finanzas, ¿no? Sea cual sea, o sea, a un nivel básico, pero que sí que lo que tú dices, ¿no? Que la gente sepa lo que tiene y porque mucha gente, o sea, quiero decir, en los países que tú, siempre se habla, esto también lo quiero que preguntar, siempre se habla de que los países más pobres, o tal, como en este caso, ¿no? Tú que has estado en África, que sí que a ti tienen pocos recursos, que son tal, pero que son felices, ¿no? Y está como un poco, esto a mí, no, ¿cómo te iba a decir yo? Muy utilizado, ¿no? Esto de, sí, pero son más felices que aquí y tal. Ya, bueno, pero es lo que decimos, ¿no? Quizá con más conocimiento, quizá con educación, serían más felices todavía o tendrían un futuro o podrían tener, o por lo menos tendrían la posibilidad de un futuro mejor, ¿no? Y eso desde luego no hay otra manera si no es con educación. O sea, no sé si la hay, a mí no se me ocurre ninguna. Entonces está como muy manido esto de sí, pero esos son los países pobres y tal, pero son más felices.
Bueno, porque no porque sean más felices no quiere decir que lo que decías tú, ¿no? Que esa ignorancia en cuanto a conocimientos, en cuanto a lo que hay, lo que se puede hacer, no pudiera mejorar de una manera exponencial sus vidas. Yo eso sí que cuando volví lo pensaba, no sé si más felices, pero al menos gente que más alegre y que transmite eso seguro. Claro, a esto va ligado con lo que yo te estaba diciendo antes, ¿no? Claro, la felicidad un poco de la ignorancia a veces, claro. Yo soy feliz con lo que tengo, si no sé que existe nada más, pero qué pasa en el mundo general occidental, ¿no? Es el mundo del capitalismo, del consumismo. Claro, siempre está saliendo algo nuevo y la publicidad, el marketing, todo está hecho para que te acabas de comprar algo, sí, pero sacan al segundo algo nuevo y ya te hace desear que tú quieras ese algo, ¿no? Como siempre estás buscando cosas nuevas y sobre todo todo lo basas en que tu felicidad está en algo material. Eso también va ligado un poco a nivel cultural, ¿no? En muchas culturas tienen más desarrollada un poco la espiritualidad, ¿no? El mundo interior, de trabajarse a ellos mismos, de lo importante es que yo esté bien. No le dan tanta importancia al mundo exterior, quizá porque tampoco tienen todos los recursos de los que nosotros disponemos, ¿no? Pero es eso, que aquí, por ejemplo, todo está basado en el mundo exterior. Si tengo un móvil nuevo voy a ser más feliz, si tengo un coche nuevo voy a ser más feliz, si tengo una casa mejor voy a ser más feliz, y así es un no parar, ¿no? Porque cuando consigues eso siempre habrá algo mejor a lo que quieras aspirar, y entonces ellos en esa parte también tienen una mentalidad totalmente distinta. Claro, ahora según hablas, me imagino, ¿no? Y digo, qué curioso porque da como la sensación que pareciera como que a nivel de educación, en estos países de los que estamos hablando, o en algunos, ¿no? De estos países de los que estamos hablando, así a nivel general global, sería como necesario más formación y más educación en lo que vienen siendo pues materias, ¿no? Conocimiento, conceptos y demás. Y sin embargo, ahora me viene la cosa de que, y aquí, ¿no? Aquí, nuestra educación necesitaría menos de estos conocimientos, ¿no? Y más de esa parte más ligada a lo emocional o a lo espiritual, ¿no? Parece que está como todo descompensado, ¿no? Sería genial que hubiera un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Porque lo que a nosotros nos falta, a ellos quizás lo tienen cubierto y lo que nosotros pues a lo mejor no valoramos tanto y tenemos, a ellos les falta, ¿no? A ver, esa parte creo que se está empezando un poco a introducir en las aulas, pero también por necesidad, ¿no? Porque pues debido a toda esta situación que estamos comentando, ¿qué pasa? Que la situación actual en institutos cada vez es más grave, ¿no? De situaciones de crisis de ansiedad, estrés, depresión en adolescentes muy jóvenes, ¿no? E incluso ya casos extremos en que se pueda hablar del suicidio, pero es que dices, ostras, esto antes sí, tú podías vivir ciertos episodios, pero no cifras tan elevadas como ahora. Entonces, creo que de alguna manera se está empezando a ver la importancia que tiene la gestión emocional, sobre todo en esas etapas. ¿Deberíamos empezar antes? Sí, pero bueno, ya se está empezando a valorar qué importancia tiene que aparte de aprender unos conocimientos, el que tú aprendas autoconocimiento, ¿no? Que tú sepas cosas de ti mismo para luego que se te presenten ciertas situaciones en tu vida y sepas gestionarlas. Que es lo que está pasando, ¿no? Muchas personas se enfrentan a situaciones que no saben cómo, cómo gestionar o cómo afrontar y entonces empiezan a vivir situaciones traumáticas, estresantes y esto ya deriva en situaciones más graves de salud. Eso ya se está empezando a trabajar ahora, pero Claro. claro,
María, tú como profesora de adolescentes, además, y viniendo ahora de todos esos sitios que has conocido, ¿qué niños o adolescentes has visto que que vayan más feliz al cole? O aprender, ¿no? No sé si se llaman colegios, supongo, pero ¿a quién ves tú más feliz, ¿no? De tener esa educación y de ir todos los días y cada día a adquirir conocimiento? A nivel mundial te refieres. Mm. Bueno, ahí no tengo dudas, pero no tengo dudas por los ejemplos como los que te contaba antes y porque ir al instituto hoy en día es algo desmotivador para profesores y para alumnos, ¿no? Porque también como profesora tú vas cada día a clase y ves las caras de los alumnos, el no sé por qué estoy aquí, no quiero estar aquí, ¿no? Desde la situación en que lo ves como una obligación, esto yo no lo quiero, esto no tal, te quita las ganas ya muchas Sí, veces de ir a trabajar, ¿no? Estás en clase y le dices, a ver, que no quiero deprimirme yo también aquí. Entonces ves como los que lo tienen no lo valoran y los que no lo tienen lo ven una necesidad tan importante que hacen el esfuerzo que haga falta por ir. Para mí ahí eso ha sido un contraste brutal. Entonces, el volver ahora a las aulas otra vez y seguir viendo esa desmotivación cada día me cuesta, ¿no? Porque digo, ostras, si ellos vieran todo lo que yo he visto, pues quizá valorarían claro. más todo esto. Está claro que yo también he sido adolescente y también he ido al instituto sin ganas, entonces por esa parte no los culpo, Sí. pero Sí, pero estamos hablando como de otro tipo no sé, de desgana, ¿no? Digamos, es como, sí, todos hemos tenido ese periodo de por qué tengo que venir al instituto, pero como que teníamos, eh, a pesar de la desgana, era como, bueno, asumíamos que era algo que en algún momento nos iba a darle una oportunidad, ¿no? O que teníamos que hacer eso para construir algo mejor o no sé, algo, pero ahora ni siquiera hay eso, ¿no? Lo que tú dices en otros países, ¿dónde has visto tú que vayan más contentos? O sea, ¿dónde dirías tú que lo están, mm, van más contentos al cole? es que el hecho de ir, no sé decirte, pero por ejemplo, a mí es que el sudeste asiático me transmite mucha alegría. Y, y recuerdo entrar en las aulas, ¿no? O los patios y ver a los niños súper felices jugando a cosas que yo ni recordaba, porque veía en el patio los niños jugando a las canicas. Claro, como no tienen esos recursos de móviles, tablets, ¿no? Como no tienen ese alcance de la tecnología en muchos sitios, seguían jugando a cosas que aquí jugábamos hace muchos años. ¿Por qué? Porque tú vas, por Hace ejemplo, tantos, no hace tantos años. Es que yo creo que esto ha ido muy rápido. muy rápido. O sea, a mí me gustaría pensar, a mí me gusta pensar a veces que igual que esto se ha descarrilado un poco en tan poco tiempo, también se puede encauzar en poco tiempo, ¿sabes? O sea, digo, si hemos desvariado tanto yo qué sé, 20 años, o sea, no sé, 30 años, es que es muy poco tiempo. El problema de esto es que es tan adictivo, porque, por ejemplo, tú entras en un instituto, bueno, en el aula, ¿no? Y lo primero que te preguntan ya es, ¿puedo utilizar el móvil o puedo tal? Y vas por el patio y lo primero que están deseando para salir de clase es coger el móvil y no siempre es para redes sociales o, o hablar con alguien, que es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Para videojuegos, para mil cosas distintas, pero necesitan mirarlo. O aunque sea para mirar la hora, pero te dicen, no, es que necesito tenerlo en el bolsillo. Necesito tenerlo encima, ¿no? Ya se ha vuelto tanto una adicción, una necesidad que, que tú ves a muchos adolescentes a las 2 cuando acaba el instituto
y están, por ejemplo, en un círculo, pero están todos mirando su móvil. No es que estén todos hablando con todos o como pasaba antes, ¿no? Están todos con el móvil. Ya te digo, los patios, es que están deseando que acabe una clase para mirar el móvil, todo así. Entonces, eso es lo que allí no veía. Claro, el contacto social es mucho más grande. Es que no sé, yo quiero hoy como es el Día Internacional de la Educación, a mí me gustaría centrándonos en nuestro país, ¿no? Y centrándonos en España ahora, hablar o ver qué se ha cambiado que en los últimos años que está funcionando, si es que hay algo que va mejor, y que según tu criterio, lo que has visto y demás, qué se podría, pues lo que decimos, ¿no? Traer de aquellos países. No quiere decir que aquí esté todo mal, quiero decir y que en los otros países todo bien, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero que tú que ya has visto varios sitios de, pues eso, de Asia, de Sudamérica, África, qué mejoras, ¿no? ¿Qué se podría traer de allí, aquí? Porque, bueno, lo que se podría llevar de aquí a allí, ¿no? Esos conocimientos que decimos, esa materia, ese tal, como que lo tenemos más claro, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer aquí para ayudar a nuestros niños de ahora, ¿no? Y a los que vienen. Y a estos adolescentes y a todas estas personitas que están tan desanimadas. O sea, ¿qué dirías tú, ¿no? Que se podría poner en marcha o que se podría ayudar a revertir un poco esto, ¿no? Esta desgana y este pasotismo y esto y este sentir de estar perdido, porque yo realmente cuando hablamos de esto parece como que toda o sea, toda la responsabilidad es de estos adolescentes y de estos niños, y yo ni mucho menos quiero, o sea, si han llegado aquí así es obviamente porque hay algo que se estaba haciendo mal, ¿no? Y que ha ido haciéndose mal hasta que ha pasado esto. O sea, no es que recaiga la responsabilidad, creo que es algo colectivo, ¿no? Y de todos. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué habría qué se podría traer de allí aquí? A Para ver, que quieran ir contentos a clase, ¿sabes? Para que vayan cantando y sintiéndose agradecidos de... yo, por ejemplo, el contacto con la naturaleza es algo que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque al final aquí también observo que se van a perder la mayoría de trabajos relacionados con esto, ¿no? Como puede ser la agricultura, la ramadería, jardinería, cualquier trabajo en general relacionado con la naturaleza. Creo que eso, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Pero de alguna manera creo que el no sentirte tan encerrado en un centro y estoy aquí 8 horas y no puedo salir de aquí, eso un poco lo cambiaría. Luego algunas metodologías, ¿no? Por ejemplo, en África, me gustaba mucho que los niños cuando me contaban cosas que habían aprendido, por ejemplo, la mayoría de cosas eran con canciones. Canciones. Y nosotros vemos muchos vídeos, ¿no? de África, del bailar, o en Latinoamérica también se baila muchísimo, la música es algo bueno, yo es que personalmente también me gusta mucho escuchar música, entonces creo que lo enfocaría a otros sentidos, ¿no? Que no solo sea la, el conocimiento intelectual, ¿no? El teoría pura y tienes que estudiarte esto y hacer ejercicios, sino que creo que es necesario, pero lo complementaría con otras cosas. Y eso es lo que más destacaría de la educación que he visto en otros sitios, Pero la, fíjate, la metodología. Dime, dime. perdona que te corte, pero fíjate que es que, no sé, te oigo y digo, así no, hilando, digo, joder, estabas hablando hace un rato de la cantidad de personas, de niños y adolescentes que tienen ya, pues eso,
ataques de ansiedad, ¿no? O sea, o ansiedad, depresión, ¿no? Y que no quieren ir a los institutos o a los colegios. Y fíjate que si pensamos en estas cosas, digamos, en ansiedad, en depresión y tal, y pensamos en maneras de combatirla, ¿no? O de mejorar esas situaciones, conocemos o recomendaciones que hacen es estar más en contacto con la naturaleza, bailar, el contacto con, ¿no? de la música. Pues qué interesante, ¿no? Que esas propuestas que tú dices sí que tengan conexión, ¿no? Con a lo mejor con paliar esta tendencia porque al final es eso, muchos adolescentes o muchos niños consideran el instituto o definen el instituto o el colegio como una cárcel. Joder, es que, claro, le estamos diciendo que tienen cosas que otras personas no tienen y por las que otras personas pagarían, ¿no? Y en realidad, claro, yo lo pienso y digo, ¿cómo van a querer pagar por algo que les hace pensar que, ¿sabes? Que por lo que tienen la sensación de estar encerrado, estar en una cárcel, que les provoca angustia? Claro, eso no le puedes pedir a una persona, bueno, ni a ninguna persona, pero a un niño o a un adolescente. O sea, ¿cómo puede? ¿Qué está pasando, no? O qué está pasando con la educación aquí que esos chicos, esos chavales, esos niños definan como una cárcel. Claro, es que tú piensa que ellos entran a las 8 de la mañana con el sonido de una sirena. Suena la sirena y entran y se cierran las puertas y ahí ya no sale nadie hasta las 2 o las 3, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que un instituto para un adolescente es ir a sobrevivir, porque te vas a encontrar con muchas situaciones que te generan conflictos internos en un mismo día. Pero imagínate, tienes que sobrevivir con tu grupo de iguales, que van a ser tu grupo de amigos, tus compañeros de clase, que luego te vas a tener que enfrentar a situaciones como pueden ser, por ejemplo, notas numéricas de trabajos, de exámenes que generen también frustración, ¿no? Que eso, por ejemplo, también se está cambiando porque, bueno, se está trabajando porque ahora en lugar de evaluar con nota numérica, se pretende que se evalúe, por ejemplo, por competencias, ¿no? De alguna manera hay cosas que se están cambiando, pero que hay que entender que un adolescente, y esto hemos pasado todos por ahí, pero que tú entras ahí y es como el que se va a la selva, ¿no? Es, bueno, de aquí a las 8 me pueden pasar 1.000.000 de cosas y a ver cómo salgo de aquí y claro, no puedo huir. Claro, es que es curioso que un sitio que debiera ser un entorno seguro, ¿no? O sea, no sé, no lo sea. ¿Sabes? ¿No? Y a colación de esto quería hacer una reflexión, quería preguntarte a ver qué piensas, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece un tema no para hablar largo y tendido, pero claro, tú hablabas de la historia de esta niña, ¿no? Y decías que ella iba contenta y quería ir y hacía esas 2 horas de camino, pero has dicho algo muy interesante y es porque ella sabe que lo necesita para su porvenir, ¿no? O sea, para estar mejor, para crecer, ¿no? De alguna manera, para tener un futuro mejor. Ahora yo te digo, así a modo de reflexión, ¿no? Y como algo así muy básico, soltado así, ¿no? ¿No piensas que a lo mejor es justo eso lo que pasa aquí? Que es que ellos no, o sea, que ningún niño que vaya al colegio o al instituto cree que eso que eso vaya a ser mejor para su porvenir. O sea, que no relacionan una cosa con la otra. O sea, no sé, como a lo mejor, además es obligatorio, porque esa es otra cosa. En otros sitios luchan por tenerlo, ¿no? Y aquí dice, sí, es que aquí habría que dar las gracias porque lo tienen gratis, es algo público, es un derecho. Claro, es un derecho, pero es obligatorio. Derecho obligatorio, ¿sabes? Ya directamente es como que. Entonces, claro, ellos lo ven como. ¿No crees que a lo mejor, no sé, pero digo, eso sería un interesante debate, pero ¿no crees que justo es eso lo que ellos no ven?
pero es que, mira, yo creo que se juntan dos cosas y es que uno, a nivel cultural, por ejemplo, yo veo que aquí hace muchos años se vendió eso, ¿no? Que iba a tener trabajo quien mejores estudios tuviera. Entonces, claro, todo el mundo luchó por tener estudios superiores, universitarios o lo que fuera, ¿no? Y allí creo que ahora están en ese momento, ¿no? De tú estás en un país en el que la mayoría de zonas, por ejemplo, pues son rurales o lo que más van a necesitar es gente con estudios, ¿vale? Que desarrolle otro tipo de trabajos que son los que se suponen que son mejor pagados. ¿Qué pasa aquí? Que aquí también, después de vivir esa situación, ahora también las noticias, ¿no? Nos bombardean con el pesimismo, de decir, es que da igual lo que estudies porque no vas a tener trabajo, vas a tener X años y no vas a poder pagar nada porque no te lo vas a poder permitir. Entonces, claro, muchos niños también lo ven como, es que total, yo a lo mejor estudiaría esto, pero como esto no tiene salida o con esto no voy a tener trabajo, con esto tal, ¿para qué? Para luego, pues ya estudiaré el día que me toque algo para poder trabajar y ya está, ¿no? Entre que lo ven el futuro lejano, porque también, por ejemplo, nosotros nos empeñamos en que a cierta edad ya estén pensando qué van a hacer en un futuro. Ya. Cuando ellos a nivel biológico, su cerebro no está preparado para Claro. pensar a largo plazo, La ¿no? típica ¿En qué va pregunta, a ¿no? pasar? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Sabes? Claro, eso está por una parte y por otra, que muchas veces se enseña el contenido sin realmente ver la utilidad que tiene eso. Eso ahora, por ejemplo, también se está empezando a trabajar pues en diferentes asignaturas, por ejemplo, el que trabajen por proyectos. Yo desde mi materia, pues, por ejemplo, mucho contenido de geografía o de historia con las lenguas, se está trabajando para que por proyectos ellos, por ejemplo, desarrollen un museo, un viaje, que sea, ¿no? Diferentes proyectos para que ellos vean la utilidad que tiene ese contenido. Si yo explico toda la geografía mundial, pero ellos no ven en qué la pueden aplicar, Claro. claro, si ellos entienden que los usos horarios sirven para saber que si yo viajo a un país o viajo a otro, tendré una hora diferente, que si viajo a un hemisferio o a otro, tendré que llevarme un tipo de ropa diferente. Y así con Sí, diferentes cuestiones, pues bueno, entienden el por qué yo tengo que saber eso. Pero si no, muchas veces con cierto contenido yo se lo explico y me dicen, pero esto para qué lo quiero saber. Pero esto para qué. creo que es la pregunta que más debéis de Claro, escuchar los profesores, ¿sabes? ¿Esto para qué? justificar, hay que justificarlo todo. Todo lo que enseñas hay que justificar por qué lo enseñas. Claro, y yo digo una cosa, a mí, que esto lo vemos como, bueno, pues nosotros no preguntábamos tanto, ¿no? A mí esto me parece de lo mejor que se puede, o sea, de lo mejor que pasa ahora mismo con los adolescentes y con los niños, o sea, que todavía por lo menos sigan preguntando esto para qué, porque por lo menos tienen esa curiosidad, ¿sabes? O sea, que dices, sí, es para... No, pero a lo mejor es que si no conseguimos darle una respuesta a eso, quizás porque entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que está fallando en lo que viene siendo la sociedad y los adultos y todo eso, no en ellos, ¿no? Está claro que ellos tienen hay que llegar al punto en el en el que ellos vuelvan a encontrar una motivación para algo, aunque que dejen de pensar que van a una cárcel. Porque claro, dices, hombre, se pueden explicar muchas cosas del estado de ánimo de los niños y de los adultos ahora, o sea, y de los adolescentes ahora, si... Igual que los adultos, ¿cuántos adultos conoces tú que para ellos su trabajo es una cárcel? La gran Claro, mayoría. si ellos, los adultos lo asumen, damos por hecho que los adolescentes y los niños lo tienen que asumir también y tal. No sé, creo que no, quizá no es el camino, ¿no? A tal. Creo que al final tendríamos, lo de la educación se alargaría incluso a los adultos, ¿no? O sea, educación para todos, pero para todo el mundo. O sea, no, Esto no. abre un melón y tendríamos 1000 melones distintos. Claro, Pero claro. sí, lo que pasa es que hay un término medio, ¿no? De lo que tú dices, por ejemplo, porque
está súper bien el que ellos tengan esa capacidad crítica de decir, oye, esto es así, esto realmente me sirve o para qué me sirve, pero luego también está la parte en que ellos ya directamente es como van con la actitud de esto no me Ujú. sirve para nada, no hago nada. Claro. Entonces, claro que ahí deberíamos encontrar un término medio, ¿no? Entre que tú justifiques o les enseñes para qué te va a servir algo y que ellos pongan de su parte. Mm. Porque Claro, claro, por eso decíamos que a lo mejor también la parte de educación que se podría implementar, ¿no? Es esa parte ya más no te iba a decir, pero más moral, ¿no? O más más a nivel personal, ¿no? O más trascendental o más espiritual, o no, lo que tú decías, ¿no? Que has encontrado en otros sitios. Esa parte más de mirar adentro, de autoconocimiento de ellos, ¿no? Esa parte emocional que, que sí, no sé si tú sabes si se va a estar implementando aquí o se está haciendo algo por eso, parece que sí, ¿no? Pero creo que quizá es algo por lo que sí que merece la pena seguir luchando aquí, ¿no? Porque esa parte forme parte de la educación desde los más pequeñitos, ¿no? Para las generaciones que vienen, ¿no? También, para que... a ver, claro, es que espiritualidad, más que nada, yo lo veo como autoconocimiento, Mm, ¿no? Porque, bueno, en otros países lo llaman así, ya te digo, por la cultura, pero es que eso les lleva a un trabajo personal muy, muy grande, que es el que creo que no se lleva aquí. Porque al final el autoconocimiento y tu gestión emocional son las herramientas que tú vas a tener para afrontarte a cualquier situación de la vida, ¿no? Entonces, si tú no trabajas eso, luego vas a tener unas carencias mucho más fuertes. Entonces, a ellos, desde muy pequeños, les enseñan eso, ¿no? El cómo tú o la reflexión de, por ejemplo, si en esta situación te estás enfadando, ¿por qué te estás enfadando? ¿Qué te está llevando a esa situación, no? Luego, esto es un rasgo cultural, ¿no? También, pero el que crean tanto, por ejemplo, en el karma, ¿no? Y hace que ellos miren mucho el no hagas nada a otra persona que no te gustaría que te hicieran a ti. Creo que eso aquí se ha perdido mucho. El compañerismo, el hago algo a alguien y no pienso ni cómo se va a sentir esa persona, ¿no? Entonces, en eso creo que nos llevan mucha ventaja. Pero ya te digo, es ese trabajo personal y el que ellos piensen que el principal trabajo está en mí y luego las cosas materiales que hayan fuera y que aquí lo veamos al revés. El, depende de todo lo que consiga para que yo esté bien. ¿No? Ellos lo entienden al revés. Si yo estoy bien, si yo tengo esas herramientas, si yo sé cómo gestionarme, voy a tener mucho más fácil conseguir lo que yo quiera. Y aquí lo veo un poco que tenemos el concepto al revés. Sí, probablemente, probablemente. Me surge una duda para ir cerrando también, María, que creo que puede ser interesante, o una reflexión, digamos. Yo creo que esto es una cuestión mía, creo que lo que se considera bullying, ¿no? Bueno, ya no bullying, sino el hecho de que un niño o unos niños se metan con otro y tal, creo que eso, no sé si estás de acuerdo conmigo o si lo has visto, pero es probable que pase en cualquier... No el bullying como lo conocemos aquí, digo, el que unos niños se metan con otro niño porque, bueno, no sé, pues porque, no sé, porque uno tenga, que a lo mejor en África, en países africanos y tal, puede pasar más, ¿no? Bueno, puede pasar más, pero que es algo que no sé, una deformación, imagínate una deformación en la cara o o alguien algún niño que, no sé, que le falte una mano o tal, y yo creo que cosa de niños, o sea, que viene como con el ser humano, por así decirlo, que sí que haya alguna mofa y que, ¿no? O que eso puede pasar en cualquier cultura, me refiero, que al final eso pasa, ¿no? Pero creo que hay un salto muy grande de eso que podemos ver y que obviamente tienen que ser los adultos, ¿no? Los que pongan medidas ahí, estamos hablando de niños pequeños,
a lo que está pasando aquí, de esa, ¿cómo decirlo? De esa, pues eso, de esa falta de empatía real, ¿no? Que hay que empieza a haber en los colegios. O sea, no sé si me explico, que hay una parte que creo que es, bueno, que le pasa a todos los niños, ¿no? Que es, pues, ves a uno con una mancha aquí y entonces, pues, es como la burla, ¿no? O que eso es algo que creo que a lo mejor pasa en Asia, en Sudamérica, en África, en España, o sea, quiero decir, a nivel mundial y a lo que estamos llegando aquí, ¿no? No sé si lo que se conoce aquí o lo que estamos viendo que pasa aquí está pasando, o tú lo has visto, tú lo has podido ver en otros sitios, o en otros sitios eso no existe. Existe como tal lo que... Sí, a ver, yo, claro, tampoco puedo hablar al mismo nivel porque no Sí, he vivido tanto, pero en las situaciones que he vivido, sí, yo puedo haber visto bromas entre personas, pero creo que al final, como la gente que yo he conocido vive en la misma situación, en la misma, no sé, tienen como las mismas necesidades, de alguna manera tienen mucha más empatía entre ellos. Por ejemplo, en sitios, pues por ejemplo, un orfanato en el que estuve o en las aldeas, claro, allí viven como en comunidad. Es como, no es como la idea que tenemos aquí de familia, sino es como si aquí, por ejemplo, un barrio vivieran todos con todos. Es decir, si ahora las madres se ponen a hacer, están haciendo cualquier actividad con los niños, los padres, por ejemplo, allí estaban en el campo, bueno, muchas mujeres también, ¿no? Pero es como todos los niños, sea de la edad que sea, acaban juntos, jugando juntos, y unos cuidan de otros y no, es diferente aquí, ¿no? Que tú tienes tu concepto de tú vives en tu casa, tu familia o tus primos y tal, y cuidas de ellos y vas a otro sitio y entonces estás en otro contexto, pero en otro grupo social, pues o son tus amigos del instituto o son los amigos de un deporte o una actividad extraescolar, ¿vale? Pero es como en diferentes y allí no, allí están todos con todos. Entonces, pueden ser adolescentes con niños jugando a lo mismo. Entonces, sí, se pueden hacer bromas entre ellos, pero al final entienden que ellos son una familia, ¿no? También he sabido de zonas del mundo conflictivas en las que niños han tenido que dejar el colegio porque las familias se mataban entre ellas. O sea, que hay un poco de todo y por eso te digo que no se puede generalizar, ¿no? Pero sí que yo he visto cómo más la gente vive, ya te digo, en comunidad. El compartir mucho cuando reciben algo es para todos. Pues eso, sí, por ejemplo, eh, ciertas personas de esa comunidad se dedican al campo, pues los alimentos que cosechen y que luego tengan son para todos. Si, por ejemplo, unas personas se dedican a hacer la comida, no las hacen solo para su casa, sino que las hacen para muchas personas. Entonces, viven un poco así, ¿no? Entonces, hay a lo mejor, por ejemplo, tú ves a ciertas madres con a lo mejor 20 niños, no son todos suyos, pero a lo mejor están cuidando a los niños de otra madre porque esa persona está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo viví mucho más en eso, en la ayuda entre todos, aunque se hagan bromas y todo eso, no a los excesos que vivimos aquí. Tampoco tienen todas esas horas libres de redes sociales porque también vivimos un acoso que realmente es ciberacoso, ¿no? Muchas personas dicen detrás de una pantalla cosas que a la cara no se atreverían a decir. Ya. Entonces, todo eso no lo tienen. Sí que pueden, por supuesto, ya te digo, pueden hacerse bromas. Bueno, no he vivido, pero me han informado de casos de personas que han tenido que abandonar el colegio muy temprano porque su familia con otra familia Sí, se no, mataban, o sea, casos muy extremos, pero... No, y a ver, también digo, o sea, que también, pues lo que digo, que hay, pues yo sé de casos y he visto en diferentes documentales también y
pues eso de que en algunos sitios, pues eso de África o de Asia o demás, pues por el hecho de eso, de tener una deformidad o de tal, pues el niño ha tenido que, los padres han sacado al niño del colegio por el bullying, ¿no? Que sufría o por todo eso. O sea, que quiero decir que al final es algo que pasa, pero claro, aquí es como lo que decimos, va muy rápido y estamos a unos niveles ya de como que se Sí, sale, ¿no? O sea, que se se escapa, normalice. Sí, estamos escapas. a punto de que ya se vea como algo. Claro, Sí, ya te sí, digo, sí. yo tampoco quiero hablar porque, claro, como tampoco he vivido tanto como para poder hablar objetivamente sobre eso. Entonces yo sé pequeños casos y es lo que puedo decir, pero bueno, esto ya te digo, sobre todo lo veo por las redes sociales. Pues María, para terminar sí que me gustaría, así como, bueno, para celebrar el Día Internacional de la Educación y que esto, pues, oye, podamos volver a quedar y podamos seguir hablando de esto de una manera positiva, ¿no? Y con una visión positiva a futuro, sí me gustaría decirte, ¿qué tres cosas? Tres, te voy a decir tres, ¿vale? ¿Qué tres cosas implementarías tú, ¿no? O pondrías en la educación de nuestro país, de España, ¿te crees que mejoraría, ¿no? O sea, no inmediatamente, quiero decir, no que digas, esto solucionaría los problemas que hay ni nada, sino ¿qué tres cosas implementarías que crees tú que a medio o largo plazo podrían ayudar a todos nuestros niños y adolescentes que lo están pasando, bueno, que están un poco perdidos o que lo están incluso pasando mal? Que tres, en forma de, me da igual, ¿eh? O sea, en forma de materia, en forma o sea, digo, de asignatura o no, lo que sea, pero tú como profesora de adolescentes, ¿qué tres cosas dirías que serían súper necesarias para ellos? Como para ellos y para los profesores también. Pues a ver, cosas que me vienen ahora mismo a la cabeza, te diría, trabajaría mucho la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque esto es algo que se está haciendo mucho ahora, por ejemplo, en las empresas, para cuando hacen, por ejemplo, entrevistas de personal. Antes siempre era, ¿no? Llevas el currículum y, bueno, pues el que más títulos tenga. Y ahora, por ejemplo, se están realizando como muchas actividades, juegos, ponen a las personas en situaciones complicadas a las que se podrían enfrentar en ese trabajo, ¿no? Y entonces al que ven que mejor lo gestiona, lo resuelve, son normalmente las personas que cogen para el puesto. Entonces, eso lo veo importante, el enseñar a los niños ciertas situaciones a las que se pueden encontrar, cómo poder resolverlas, ¿no? No hace falta que tú les enseñes la manera, sino simplemente ponerlos en la situación para ver qué harían ellos. Porque luego muchas veces los niños que se quedan como frustrados, paralizados, que no saben por dónde tirar, es porque nunca se han visto en una situación así, ¿no? Entonces, si siempre desde la sociedad les facilitamos cualquier situación, ¿no? Yo misma como profesora, hermanos, familiares, cualquier persona, siempre un niño no puede hacer esto, ay, yo te ayudo, yo tal. Estamos sobreprotegidos, ¿no? Y sobreprotegiéndolos. Entonces, claro, luego te enfrentas a una situación así y, uff, nunca me he visto en esto, no sé qué hacer. Para mí eso, fundamental. Luego ya lo había dicho, pero el autoconocimiento, ¿no? Que no te pase luego de adulto tanto, ¿no? Esa crisis de los 30, los 40, los 50, de quién soy, cómo he llegado aquí, por qué he hecho esto, qué es lo que quería hacer, ¿no? Que desde más pequeño tengas muy claro quién eres y cuáles son tus valores y que vivas en coherencia con eso, ¿no? Porque luego muchas veces te haces adulto y dices, ostras, que yo mis valores son estos, pero a lo mejor tu trabajo, la manera en la que tratas a los demás, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, ¿no? O Claro, con lo que tú piensas. Entonces, claro. tener eso muy claro creo que te facilita mucho luego el camino que vayas a querer seguir. Y la tercera creo que diría el trabajo en equipo, que se trabaja en los centros, ¿no?
porque muchas veces, pues eso, haces proyectos o cualquier trabajo y vale, vamos a hacerlo por grupos. Pero lo veo fundamental y lo haría a lo mejor en diferentes contextos. El que sepan ponerse en el lugar de otra persona. Trabajar con otra persona, ponerse en el lugar de otra persona y es que eso es lo que luego se van a encontrar en la mayoría de trabajos y en las situaciones de su vida también, ¿no? Porque tú al final creas una familia y es un trabajo en equipo. Haces algo con tus amigos y es un poco como trabajo en equipo también, ¿no? Organizas algo. Entonces, esas situaciones yo lo veo fundamental. Quizás ahora, quizás ahora esté como más en auge o no sé, quizás lo veo yo así desde fuera, pero el tema de más, en vez del trabajo en equipo, más la competitividad, ¿no? Sabes que es verdad que, y el individualismo un poco. Creo que a lo mejor habéis que volver a jugar juntos a las canicas, ¿no? O a la comba, que tienen que dar 2 y saltar 1, ¿no? O algo así para volver a esto. Sí, total, sí, no, porque se ha llevado a eso y luego, por una parte, parece que ahora se quiera recular un poco, ¿no? Decir, bueno, vamos a evaluar de otra manera, enseñarles otras cosas, pero sí, totalmente se había llevado a eso. Al que al final compitas por una nota, por quién es mejor, quién consigue este puesto, Y luego al final por un puesto atrás, eso te iba a decir, efectivamente, claro. Y creo que se consiguen, bueno, no creo que se consiguen más cosas uniendo, ¿no? Uniéndonos y estando juntos y cada uno aportando, que no individual, ¿sabes? Eso. Bueno, totalmente. mandamos un mensaje de esperanza desde aquí en el Día Internacional de la Educación por todas las mejoras que pueda haber, por equilibrar un poco, ¿no?, la educación en el mundo, que es, no sé, que lo de aquí vaya un poco a otros sitios y que lo de otros sitios venga un poco aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé si muy inmediatamente, pero creo bueno, que se puede conseguir, ¿no? Y que pasemos de que los jóvenes de ahora o los niños de ahora piensen que van a una cárcel a que vayan contentos sabiendo que va a ser algo esencial y fundamental para crecer y para su futuro, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho trabajo, pero que por supuesto se puede mejorar muchísimo, y no tengo dudas. Pues vamos a mandar este mensaje desde aquí en este día. María, muchísimas gracias por compartir este rato, por compartir algunas de las cosas que has vivido en estos viajes, en estos meses de viaje y de conocimiento por el mundo. Y bueno, creo que es un tema, ya lo dije anteriormente, creo que es un tema muy importante, muy interesante y del que hablaremos más, porque creo que bueno, que si podemos aportar ideas, podemos aportar un granito de arena, podemos aportar pues eso, un mensaje de esperanza, ¿no? De que sí, la cosa no está bien, pero pues se puede, pero por eso se puede mejorar, ¿no? Que pues nada, que nos volveremos a ver, que muchas gracias. Estaré siempre que quieras. Y nada, que nos vemos en otra. Muchas gracias, María, por este ratito. A ti. Un abrazo grande. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí el día, este directo hablando del Día Internacional de la Educación. Nada, decirte que si estás viendo este vídeo, te ha gustado, deja un me gusta, compártelo con todas las personas que creas que le puede interesar y que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo. Chao.